When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Una de las celebraciones más famosas de los Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, y aunque su origen data del año de 1619 tras una cena comunal entre colonos ingleses y un pueblo nativo americano, hoy es una fiesta que ha trascendido fronteras. La cultura pop nos ha enseñado que el menú de la cena familiar incluye pavo horneado, salsa de arándanos, habichuela y puré de papas, y que ese día hay un desfile de globos inflables por las calles de Nueva York, mientras otros cuentan las horas para irse de compras en el Black Friday. Según el portal Statista.com, este 2021, 53.4 millones de estadounidenses viajaron durante esa semana para reencontrarse por unos días con sus familias, superando por 6 millones la cifra promedio desde 2005. Pero no todos los viajeros de las fiestas tienen las mejores intenciones. Hay quienes se toman el trabajo de recorrer distancias con la única intención de hacer daño. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Paul Michael Marriage, el asesino de Thanksgiving. Hola a todos, hace un par de episodios hablamos de las muertes de la influencer Gabby Petito y la de su novio y persona de interés en el caso Brian Laundrie, ocurrida un par de meses después en extrañas circunstancias en una reserva forestal del estado de Florida. Pues el pasado 23 de noviembre la oficina del médico forense del Distrito 12 en Tampa informó que tras la autopsia que se le realizó a Brian Laundrie se determinó que la causa de su muerte habría sido suicidio, producto de un disparo en la cabeza. El abogado de la familia Laundrie, Steven Bertolino, dijo en un comunicado que la ausencia de un arma de fuego en la residencia familiar sí fue notificada en su momento a las autoridades, pero que no se hizo de conocimiento público para no afectar el curso de las investigaciones. Chris y Roberta todavía están de luto por la pérdida de su hijo y tienen la esperanza de que estos hallazgos traigan un cierre para ambas familias, dijo el abogado a la cadena local de noticias NBC. Hallazgo que solo le suma más horror a esta triste final porque no despeja ninguna duda en torno a lo que pasó entre los jóvenes durante ese viaje por los parques nacionales y que terminó con la muerte trágica de ambos. Y ahora, a la historia de este episodio. Uno de los programas más famosos de la televisión estadounidense es America's Most Wanted, que durante 60 minutos narra los delitos y algunas de las investigaciones sobre los criminales más buscados en los Estados Unidos. Todo a la espera de la llamada de algún ciudadano que pueda proveer información que facilite su captura. Es un programa de culto que hasta marzo de este 2021 había logrado la captura de 1.187 fugitivos gracias a estas llamadas de los televidentes. Una de ellas provino en la tarde-noche del 2 de enero de 2009 desde la recepción del motel Edgewater Lodge en Long Key, una de las pequeñas islas de los famosos cayos de la Florida a medio camino entre Key West y Key Largo. La hizo Paul Paff, el dueño de ese pequeño alojamiento enclavado en finas arenas blancas al frente de las aguas azules del Golfo de México. A su lado estaba Melinda, su esposa. Resulta que mientras veían la emisión de noticias de las 6 de la tarde, salió el avance del episodio de esa noche de America's Most Wanted, cuyo protagonista era un hombre de 35 años, identificado como Paul Michael Marriage, buscado por asesinato y oriundo de la ciudad de Miami, ubicada apenas a 100 kilómetros de distancia. No era muy alto, tenía el pelo corto y escaso, su contextura era un poco rolliza y llevaba gafas. Su piel era trigueña. Pero, de no ser por la cabeza rapada y una barba que apenas le salía, era muy parecido a John Baca, el huésped que se había registrado la noche del 3 de diciembre en su hotel. Desde entonces se hospedaba en la habitación número 14 de ese paradisíaco lugar. Había pagado en efectivo y por anticipado, y también había pedido que nadie ingresara a su cuarto, ni siquiera el personal de limpieza.
había exigido privacidad. Pero cuando en el mismo adelanto del programa dijeron que el fugitivo se trasladaba en un Toyota Camry color azul con un alerón deportivo, fue que confirmaron todas sus sospechas. John Baca no era quien decía ser y estaba huyendo. Había llegado al hospedaje en ese mismo coche y lo había cubierto con un forro, con un cover, pero entonces no llamó la atención de nadie, ya que muchos viajeros y locales suelen hacer lo propio para proteger sus vehículos de la sal marina y el viento. Obviamente, Paul y Melinda en esos momentos estaban nerviosos. A Marriage, según anunciaba la televisión, lo buscaban por homicidio. Pero aún así, se armaron de valor y decidieron levantar el cover un poco para confirmar que fuera el mismo coche del que hablaban en el programa, así como el mismo número de la placa. Es entonces cuando decidieron llamar a la línea caliente del programa, que a su vez estaba conectada con entidades como el FBI, el US Marshals y usualmente con las autoridades locales de donde proviene la llamada, en este caso el cuerpo de policía del condado de Monroe. Para el fugitivo, la noche se perfilaba pacífica y calmada. Desde su cuarto se escuchaba a lo lejos el murmullo de las olas del mar que se mezclaban con las voces y la música de los demás huéspedes. Pero para los dueños del motel, ya les habían avisado que una treintena de agentes iban en camino. A eso de las 10:30 de la noche, los uniformados irrumpieron en el cuarto número 14, y aunque esperaban alguna resistencia, como lo dijo en su momento a la CBS el agente Thaddeus Lee, eso no sucedió. We were expecting resistance, but we wanted to try to use the element of surprise, and I think we were able to accomplish that. Por el contrario, lo pudieron neutralizar rápidamente y tras un par de descargas con el taser, fue oficializada la captura de Paul Michael Marriage, que entonces se empezaba a conocer a nivel nacional como el asesino de Thanksgiving. 18 years of utter torment. It's been a nightmare. I didn't even know what I was doing. I didn't even know what to do. I went several times to turn myself in. Tal y como quedó registrado ante las cámaras de televisión, al momento de su captura solo atinó a decir que llevaba 18 años sufriendo problemas mentales, que no sabía lo que había hecho ni tampoco el por qué, que venía pensando en entregarse y que solo esperaba que sus padres se lo pidieran. En una caravana oficial, Marriage fue trasladado al centro de detención del condado de West Palm Beach, unos 270 kilómetros al norte, a donde llegó a eso de la 1 de la mañana, y donde empezaría a responder por los atroces crímenes que cometió 37 días atrás en la noche de Acción de Gracias. Ese 26 de noviembre, Paul Marriage, residente en la ciudad de Kendall, en el condado de Miami-Dade, llamó a su padre, Michael, y le pidió la dirección de la casa donde se reunirían en la tarde. Iba a ser en la norteña localidad de Júpiter, una ciudad costera pequeña que alguna vez estuvo en el top 10 de las playas más lindas del país. Se podría decir sin exagerar que para muchos la de Thanksgiving es la fiesta más importante del año, incluso superando a Navidad y a Año Nuevo. Pero aún así, les resultó un poco extraño que Paul, siempre tan distante, tan huraño con todo tipo de celebraciones, hubiese decidido aparecer de la nada. Varios reportes, entre ellos la web del noticiero local de Miami, NBC6, indicaron que Michael, el padre de Paul, intentó llamar a los dueños de la casa donde sería la reunión, es decir, a una sobrina llamada Muriel Seaton y a su esposo Jim, para preguntarles si Paul podía asistir a la cena. Al lugar llegaron 16 personas entre familiares de primer y segundo grado de Paul Marriage. Según recopilaron varios medios, durante 3 horas cenaron y charlaron, y luego cantaron alrededor del piano a la par que la dueña de casa lo tocaba con destreza. Era una hermosa postal de fin de año. Michaela Joyce Seaton, de 6 años, la menor de los presentes e hija de los dueños de casa, leyó una carta en la que daba gracias por su familia. Después cantó el Amazing Grace y recitó el Salmo 100, que habla justamente de servir a Jehová con alegría y gratitud para finalmente enfundarse en su pijama de campanita e irse a dormir a su cuarto. Mientras tanto, y sin decir ni una sola palabra, Paul se levantó de la mesa y salió de la casa. A nadie le pareció extraño. Él ya de por sí era una persona extraña, y la noche venía desarrollándose de manera normal. Hasta que 20 minutos después, el hombre regresó a la sala con el arma en la mano, se paró en el umbral de la cocina y sin medir palabra, abrió fuego en dirección a los asistentes.
If you loved the classic broadcast, The Rest of the Story from Paul Harvey, you're going to love my new podcast, True Stories with Seth Andrews. 5-minute vignettes about ancient history, yesterday's headlines, true crime, celebrity trivia, weird news. Listen and subscribe. True Stories with Seth Andrews. Brought to you by Spreaker from iHeart, the perfect podcasting and monetization platform. Make sure to check them out. La primera víctima fue su tía Raymond Joseph, de 79 años, a quien le disparó inicialmente en un brazo, para luego fulminarla de un disparo en el pecho. Después le disparó a su cuñado, Patrick Knight, y luego a sus 2 hermanas gemelas, Carla y Lisa, de 32 años. Carla era soltera y se desempeñaba como agente de finca raíz, mientras que Lisa llevaba poco tiempo de casada con Patrick y estaba a la espera de su primer bebé. Todo era caos, todos buscaban cómo refugiarse de la ira de Paul, quien movía el arma en todas las direcciones como si estuviera enfrentando múltiples enemigos a la vez. Paul pointed the gun right at my father-in-law, pulls the trigger, but it didn't go off. Después apuntó a Antoine, el esposo de su tía Raymond, pero según dijo Jim Seaton a varios medios, el arma pareció atascársele un par de veces, hasta que por fin pudo accionarla. Luego hubo un par de disparos más, y uno de ellos finalmente hirió a la anciana. He begins to walk off, and over his shoulder, he kind of looks back at my father-in-law and says, "I've been waiting for 20 years to do this." Mientras salía de la cocina, levantó su mirada por encima del hombro y dijo, "He esperado 20 años para hacer esto". Pero su peor acto estaría por venir. Casi que automáticamente se dirigió al cuarto de Michaela y allí le disparó mientras dormía. Salió en cuestión de segundos, pero quién sabe por qué razón o bajo qué influjo decidió entrar de nuevo a la habitación y dispararle un par de veces más a la pequeña. Paul Michael Marriage salió de la casa calmadamente. Entre los gritos y los lamentos de sus familiares, se subió a su vehículo y salió del condominio con rumbo desconocido. De inmediato se accionaron los protocolos propios en estos casos, y al lugar llegaron los paramédicos, policías e investigadores. Tras las inspecciones de rigor, fueron declaradas como muertas sus 2 hermanas, Carla y Lisa, así como su tía Raymond y la pequeña Michaela, de apenas 6 años. A Patrick Knight lo llevaron a un hospital, gravemente herido, donde permaneció en estado de coma por 4 meses, despertando de nuevo en marzo de 2010, apenas para enterarse de la terrible noticia de la muerte de su esposa embarazada. Y también que el responsable, su cuñado Paul Michael Marriage, ya estaba tras las rejas. ¿Recuerdan la frase que dijo cuando cometió los asesinatos? ¿He esperado 20 años para hacer esto? Al respecto no hay muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado. ¿En qué momento ese estudiante brillante de un colegio privado, amable, divertido, que agradaba a todos y que dejó un mensaje de amor a toda su familia en su foto de graduación, se fue convirtiendo en un ser adusto, lleno de resentimiento y odio? Nadie lo sabe. En varios medios de la época se dijo que Paul sufría trastorno obsesivo-compulsivo y que incluso había sido tratado varios meses por un psiquiatra de la ciudad de Detroit, en Michigan. Sin embargo, nunca se ha hecho público cuál condición específicamente es de la que sufre. Pero si de algo hay certeza, es que no tenía una buena relación con su hermana Carla. Un artículo escrito en el Miami Herald por Jennifer Lebovich y Adam Beasley el 30 de noviembre de 2009 recopiló una serie de incidentes de Paul con su hermana menor, que incluyen la solicitud de una orden de alejamiento que la joven pidió ante un juez del condado de Miami-Dade el 12 de mayo de 2006. En la querella, dice el diario, Carla manifestó que su hermano había amenazado con matarle y luego quitarse la vida, a la vez que se rehusaba a tomar los medicamentos para su enfermedad mental. Te voy a cortar la garganta y esta vez no me voy a ir solo, le habría dicho Paul en varias oportunidades, aludiendo a previos intentos de suicidio, principalmente uno de 1999 cuando se pegó un disparo en el pecho. Lo cierto es que a pesar de sus temores, la joven voluntariamente retiró la solicitud y todo volvió a la normalidad.
Pero, indagando un poco más en esa relación, resulta que 8 años atrás, es decir, en 1998, el mismo Paul había pedido protección a las autoridades en contra de su hermana. Paul dijo que Carla rompió la puerta de su dormitorio, le empezó a gritar, lo escupió y le dijo: si tuviera la chance de salirme con la mía, te mataría aquí mismo. Al mismo tiempo afirmó que Carla y sus otros familiares estaban al tanto de su tratamiento médico, pero aún así le molestaban y lo acosaban, yendo en contravía de las órdenes de los doctores. Pero, si el problema era con Carla, ¿qué lo llevó a dispararle a los demás? ¿Por qué dispararle y rematar a la pequeña Michaela? Son preguntas que a día de hoy parecen no tener respuesta. Volviendo a la noche trágica, los días posteriores a la matanza, los noticieros del sur de la Florida se llenaron de reportes con los últimos movimientos de Merritt, mientras que sus fotos y las de su Toyota Camry color azul de placas W427JT figuraban en todos los noticieros. La recompensa, que había arrancado con $10,000, pronto se elevó a $25,000. Poco después a $50,000 y para el momento de su captura ya estaba por el orden de los $100,000. Pero con este caso pasó algo que no suele pasar muy a menudo, y es que llamó la atención de los productores del programa America's Most Wanted y de un momento a otro dejó de ser un caso local para convertirse en uno nacional. Todo el país hablaba y sabía quién era el asesino de Thanksgiving. There's a coward, sociopathic, cold-blooded murderer who killed 4 people in one night. He's armed and dangerous. Somebody knows where this guy is. There is a $100,000... Solo hay una cosa por hacer. Hay un cobarde, sociópata y asesino a sangre fría suelto. Está armado y es muy peligroso. Si alguien sabe dónde está, llámenos. Hay $100,000 de recompensa por su captura, dijo el presentador de America's Most Wanted, John Walsh, al final del episodio. El cerco a Merritt empezó a cerrarse el 3 de diciembre de 2009, es decir, una semana después de los hechos. Una llamada al 911 alertó a las autoridades de su posible presencia en el complejo Grand Condominium en Miami, ya que en ese edificio vivían varios de sus familiares, incluida una de sus hermanas. Allí llegaron la policía local, el SWAT, los US Marshals, quienes cerraron varias calles en ese sector de la ciudad y rastrillaron el edificio sin suerte. Uno de los detalles que hicieron suponer a las autoridades que había algo de premeditación es que días antes de los hechos, Paul retiró de sus cuentas bancarias unos $12,000 en efectivo a través de varios cajeros automáticos. Y también que quedó registrado en cámara visitando una popular tienda de armas de la ciudad de Miami. Luego de su captura en el motel de Los Cayos, los periodistas entrevistaron a los dueños del hospedaje, quienes dieron más detalles de su trato con el asesino, que no quería que nadie entrara a su habitación, que él mismo se encargaría de la limpieza. También que una vez lo vieron comprando muchas provisiones, principalmente comida enlatada y botellas de agua, y que inicialmente su estadía sería por 2 semanas, pero que luego regresó y abonó 2 semanas más, también en efectivo, y así garantizar su estadía hasta el inicio del próximo año. También dijeron que casi nunca salía del cuarto, al punto que una vez, tras no verlo durante más de una semana, el 27 de diciembre el dueño del hotel se le acercó a su puerta para ver si aún estaba allí, y todo parecía normal. Sin embargo, todo estaba lejos de ser normal. Varias pistas indicarían después que Paul estaba buscando la manera de suicidarse y evadir así sus responsabilidades con la justicia. Al momento de su detención, las autoridades confirmaron que le fueron encontrados una soga amarrada como un nudo de ahorcado lista para ser instalada, así como 3 tanques de helio unidos por una manguera a una bolsa plástica, en un dispositivo que se conoce como capucha de suicidio, que se hizo algo famosa en la década de los 90 y de los 2000. Asimismo, una copia del libro Final Exit, algo así como La última salida o La salida final, del escritor Derek Humphrey, que reúne las formas de suicidio más comunes de los enfermos terminales y que, sin proponérselo, se ha convertido en una suerte de manual para suicidas por la cantidad de ejemplos que allí se encuentran, entre ellos, coincidencialmente, el de la capucha de suicidio.
Sin embargo, la captura de Paul, en vez de alivianar un poco las cargas y darle algo de paz a la familia, desencadenó una multimillonaria disputa judicial entre varios de los sobrevivientes y los padres del agresor, a quienes acusaron de no haber hecho nada para evitar la tragedia e incluso de haber sido partícipes, de haber preparado el terreno, si se quiere, para que sucedieran los hechos. En septiembre de 2011, Jim y Muriel Seaton, los padres de Michaela y los anfitriones de la fatídica reunión, interpusieron una denuncia en contra de Carol y Michael Marriage, los padres de Paul, por, supuestamente, no haberles dicho que su hijo podría tener oscuras intenciones esa noche de Thanksgiving. En el mismo sentido, su ex-yerno, Patrick Knight, el esposo de su fallecida hija Lisa, quien a su vez estaba embarazada, también les demandó. Para él, los Marriage jamás debieron haber invitado o siquiera permitir que su hijo llegara a esa noche. Como lo relatan un par de artículos en el diario The Palm Beach Post y videos en el canal local NBC6, los denunciantes basaron su demanda en el largo historial de reacciones violentas y amenazas que Paul había proferido en contra de sus hermanas, así como el padecimiento de enfermedades mentales, aunque, de nuevo, sin especificar cuáles. En los documentos del caso se puede leer que entre 1994 y 2006, es decir, de los 20 a los 32 años, Paul vivió con sus padres y dependía financieramente de ellos, y que durante ese periodo oficiales de la policía se hicieron presentes en su domicilio en al menos 10 oportunidades, atendiendo llamadas relacionadas al comportamiento de Paul. También hay detalles que podrían despertar suspicacias, como el hecho que el año anterior a la tragedia, es decir, en 2008, Paul también intentó ir a la reunión de Thanksgiving, pero no le fue permitida su presencia. Otro detalle es que para esta ocasión, para el 2009, Paul preguntó insistentemente si era seguro que sus hermanas, Carla y Lisa, fueran a asistir, así como también su tío político Antoine Joseph, el esposo de la tía Raymond, quien era médico y quien en algún momento había sido su doctor. Pero principalmente llamó la atención una frase de un email que Carol, su madre, le habría enviado a una amiga al respecto el mismo día de Acción de Gracias. Dijo que ella esperaba que Paul no fuera a matar a nadie esa noche. Además, también le habría dicho lo mismo a su hija Lisa, a lo que ella le respondió que también lo había pensado y que, por favor, no le dijera nada a su padre porque se molestaría con ellas al saber que habían tenido esas ideas. Tristemente, los comentarios, hayan sido en tono de broma o muy serios, ya nunca se sabrá, se hicieron realidad. En un giro inesperado y casi que desesperado, en noviembre de 2011, 2 años después de la tragedia y apenas meses después de haber recibido su demanda, los Marriage decidieron contrademandar a los dueños de la casa bajo la siguiente lógica. Si los Seaton no hubieran permitido la entrada de Paul a su propia casa, este no hubiera abierto fuego contra los asistentes a la reunión. Curioso, ¿verdad? El abogado de los Marriage en esa causa, Allen Rosen, lo resumió así. Si los Seaton o el Dr. Joseph no les hubieran puesto una demanda en primera instancia, los padres de Michael simplemente no hubieran contrademandado. 4 meses después, en marzo de 2012, la jueza del condado de Palm Beach, Minu Sasser, desestimó la demanda de los Seaton y aclaró que los padres no pueden ser hallados responsables por las acciones de sus hijos adultos solo por el hecho de que estos dependan económicamente o se vean obligados a vivir con ellos. Volviendo a Paul, tras un breve juicio en octubre de 2011, se acogió a un trato con la fiscalía para evitar la pena de muerte y se declaró culpable por la muerte de 4 familiares y el intento de homicidio a 2 más, aceptando una condena de 7 cadenas perpetuas consecutivas. Según recoge el diario Daily Mail en una nota del 28 de octubre de 2011, la defensa de Paul dejó abierta la posibilidad de buscar la absolución apelando a la locura, a problemas mentales, lo que generó que se formulara este trato que garantizara una pena consecuente con los hechos cometidos. El día de la sentencia, el juez del condado de Palm Beach, Joseph Marks, le dijo a Paul Marriage que nunca volvería a ver la luz del día y que la condena proferida era lo más fuerte que podía garantizar
luego de que la pena de muerte hubiese sido retirada de la mesa. Uno de los más férreos opositores a esa medida fue James Seaton, y es entendible un poco. Su pequeña hija, la que cantaba y escribía cuentos, la que llenaba de alegría la casa, le había sido arrebatada, y él consideraba que la única salida para empezar a sanar en serio era la pena capital. He's evil. He's a monster. He's violent. In my eyes, he's demonic. I mean, to walk into my baby's room and execute her point blank. He's proven. Él es maldad pura, es un monstruo. En mis ojos es un demonio. Entrar al cuarto de mi hija y ejecutarla como lo hizo es demostrar que es pura maldad, dijo Seaton en una entrevista un poco después. Por su parte, para su esposa y prima del agresor, Muriel Seaton, dijo que el perfil perturbado, desorientado y nervioso que han querido mostrar de Paul en los medios de comunicación desde el momento de su captura está muy alejado de la realidad. Así lo relató al programa America's Most Wanted. I mean, he came here very confident, very quiet, and shot everybody in cold blood. And then he walked methodically down that hall at the very end to finish what he had started. Es un tipo muy confiado, que sabía lo que estaba haciendo y con sangre fría mató a mi hija, le disparó 3 veces y con calma salió de la casa, caminando tranquilamente. Es una imagen que me atormentará por el resto de la vida. Sin embargo, pese al dolor y a la pérdida de Michaela luego de casi 12 años, la vida les ha dado a los Seaton una nueva razón para vivir, o mejor, 2 nuevas razones. Y son sus hijas Natalie Grace, nacida en 2012, cuyo segundo nombre viene por la canción favorita de Michaela, Amazing Grace, y Rayla, nacido en 2011 y que fue bautizada así, uniendo los nombres de Raymond y Michaela, en homenaje a su abuela y hermana mayor, respectivamente. Ellos siguen viviendo en su misma casa de la ciudad de Júpiter, de la cual han rehusado mudarse, pues dicen que son más los buenos recuerdos que allí tienen que los dolorosos, y que quieren que sus pequeñas hijas, Natalie y Rayla, crezcan en el mismo ambiente que lo hizo hasta casi los 7 años la pequeña Michaela. Los Marriage, por su parte, siguen viviendo en Kendall, un poco alejados de la mirada pública. El que sí viaja cada domingo a visitar a Paul a la cárcel de West Palm Beach, donde permanece y estará recluido hasta el final de sus días, es su padre, Michael. Su madre aún no lo visita. Una llamada telefónica entre Paul desde la cárcel y su padre, publicada por el Palm Beach Post, deja ver que el dolor no se detiene y no se cura. Gracias por tomar la llamada. Quiero que sepan que los amo mucho, que pienso en ustedes todo el tiempo. Saluda, Paul. Su padre le responde: estamos totalmente destruidos. ¿Por mi culpa?, pregunta Paul. Es triste. Nosotros no tenemos nada. Tú no tienes nada. Nuestras vidas han cambiado para siempre. Pero antes de terminar, hay un singular dato que por un fugaz instante avivó esa eterna discusión sobre si los asesinos seriales nacen o se hacen, si todo es consecuencia de un momento determinado de sus vidas, o si por el contrario hay una carga genética que puede inclinar un poco la balanza. En el historial de los Marriage, el de Paul no es el primer caso de múltiples homicidios que se presenta. En junio de 1973, la mezzosoprano Salwa Marriage Abrams, su tía paterna, había dejado su carrera musical para dedicarse al hogar que había formado con su esposo James Adams, de profesión piloto. Pero tras 19 años de matrimonio, decidió abandonarla, a ella y a su familia, para irse con otra mujer, una azafata que conoció en su trabajo. Después de la audiencia de divorcio, Salwa invitó a James, su ahora ex esposo, a la casa que compartían en Miami, para hablar sobre el futuro de los 2 hijos que tenían en común, Jack, de 14 años, y Melissa Ann, de 10. El hombre accedió. Ese día, y con la excusa de que más tarde saldrían a comprar algo, le pidió a sus hijos que la esperaran en el coche, mientras ella hablaba en privado con su padre. Entonces, a solas en la casa y dentro del cuarto matrimonial, Salwa le disparó 4 veces a James. Luego salió de la casa y llamó a su hijo mayor, a Jack, y cuando estaba frente a él en la sala de la casa le disparó los 2 tiros restantes que quedaban en el arma.
Recargó el tambor y de nuevo volvió a salir, esta vez por la pequeña Melissa Ann. Y una vez adentro, también le disparó. Luego se tomó un tarro de pastillas de barbitúricos para quitarse la vida, logrando su cometido días después en el South Miami Hospital. Aunque seguramente solo se trata de una nefasta coincidencia familiar. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en @crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.